Les voy a leer entonces algunas de las preguntas. Este cambio de derechos de aprovechamiento de aguas a una autorización, ¿no es acaso una expropiación? Otra pregunta es, ¿cuál es la situación jurídica de los derechos de aguas existentes? ¿Continúan vigentes? ¿Se limitan los elementos de los derechos perpetuos y libremente disponibles? Otra pregunta, dejar fuera a las juntas de vigilancia es un grave error. Han sido años para que ellos han sido años para que ellos han aportado a la gestión de las aguas. ¿Los consejos de cuenca partirán de cero? ¿Cuál será su función específica? ¿Cuál será su jurisdicción? ¿Regional, provincial o cuenca, subcuenca, hidrográfica? Otra, en Chile la mayoría de las aguas ya se encuentran en manos de particulares a través de los derechos de aprovechamiento ya otorgados bajo la vigencia del código anterior. Para la implementación del nuevo régimen, ¿desaparecerían los derechos actuales? ¿Deberían haber expropiaciones? Asignados a los títulos de derechos de agua, ¿es posible que el Estado los embargue? Y de hacerlo, ¿existe respeto del periodo del periodo por el cual les han sido asignados? Bueno, estas son algunas de las preguntas. Natalia, Verónica, la que quiera ir respondiendo. Yo quisiera empezar contestando qué pasa con quién administra el agua, que fue una de las preguntas que la profesora nos hizo. Y si uno atiende a las normas ya aprobadas, claramente se dice que los consejos de cuenca son los que van a administrar. Y administran en cada cuenca, sin perjuicio que se reconoce que como hay cuencas pequeñas, podrán también asociarse, así como también si hay cuencas compartidas en regiones, se le dio la atribución a los gobiernos regionales también para firmar convenios de colaboración o asociatividad con el otro gobierno regional con el cual comparten la cuenca. Ahora, cuando se habla de los consejos de cuenca y se dice que tendrán una amplia integración y se refieren a los titulares de las autorizaciones de agua, a la sociedad civil y a las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, el legislador deberá determinar cómo se representan cada uno de estos integrantes en el Consejo. Generalmente la ley determina porcentajes, si uno mira el derecho comparado, y no veo obstáculo alguno a que tengan representación las organizaciones de usuarios ya existentes, porque es una experiencia histórica, ¿no? De un conocimiento de ellos de muchos años. Ellos son los actores locales, pero si bien esos son los actores locales que hasta ahora han tomado decisiones, es evidente que lo que se quiere es que entren otros actores también a la toma de decisiones, y la Constitución es clara en decir que ninguno puede tener el control, que es un problema que han tenido las organizaciones de usuarios, que tienen hoy día juntas de vigilancia, que no han logrado ser democráticas en la toma de decisiones, ya sea porque solo están integrados por los dueños de los derechos de agua, y en segundo lugar porque tienen más derecho a voto que tiene más acciones, es decir, el más poderoso es el que termina decidiendo, y eso nosotros los vemos, sobre todo acá en las cuencas nuestras de la región del Biobío. Entonces yo creo que estas normas hay que tomarlas desde el punto de vista positivo, son exigencias que nos ha hecho la OSDE y el Banco Mundial. El Banco Mundial fue enfático en que las organizaciones de usuarios no eran representativas ni tampoco democráticas en la toma de sus decisiones. Entonces, ahora avancemos a la gestión integrada de cuenca. Ya lo dije, somos el único país OSDE que no lo tiene, y esta gestión integrada implica mayor participación en los organismos de cuenca o en los consejos de cuenca, donde las organizaciones de usuarios van a tener también, por cierto, junto con los gobiernos locales, un lugar ahí, pero también junto a otros actores. Y las decisiones se van a tomar en base a una planificación de cuenca que tiene que considerar escenarios climáticos a 10 años, 20, 30, como ya se han aprobado los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Tenemos 10 aprobados, tenemos 10 licitados en revisión y tenemos nuevos licitados. Esos planes son
para mirar cuánta agua hay y cuán contaminada está hoy y para 30 años más en un escenario de cambio climático. Ya estamos avanzando en estos planes. La diferencia es que esos planes los elaboraba la DGA, ahora la ley de cambio climático exige que lo elabore también con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minería, con el Ministerio de Salud, y ahora esos planes van a avanzar a estos planes que va a ser aprobado a nivel de región con la asistencia técnica, por supuesto, de la Agencia Nacional del Agua. Eso en relación a ese tipo de preguntas. Muchas gracias, Verónica. Natalia, si quieres tomar la palabra. Sí, me parece muy importante lo que dice Verónica, que va a haber una planificación, pero creo que el problema no está ahí. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que haya una planificación. El punto está en la precariedad del título para extraer las aguas, en la autorización, porque en el fondo el tema aquí está en que no es tan claro que esto sea una concesión que se base en un contrato o en un convenio o en un acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular. O sea, eso no es claro para nada. Entonces, en el fondo, yo creo que al sector privado, a la industria agroalimentaria, sobre todo, lo que le interesa es poder tener certeza. Incluso es más, yo me atrevería a decir de que, y esto lo digo a mi propio riesgo, digamos, no lo estoy diciendo por otro, pero yo incluso me atrevería a decir de que muchos agricultores preferirían tener certeza de cuánto van a poder regar de septiembre a marzo en vez de estos derechos que le dan facultad para extraer agua todo el año y en realidad no tienen idea si van a poder sacar más. Ellos preferirían eso. El punto está en que si tienen un derecho de agua, como sí pasa en los sistemas donde hay public trust, en que estos se reconocen y estos a su vez se limitan, a diferencia de lo que pasa aquí, aquí no va a haber derechos. Va a haber una autorización que, basándose en el esquema teórico que yo expuse, son bastante precarias y que no van a depender precisamente de el ejercicio, no la emisión de la autorización, sino que el ejercicio no va a depender del estado de una autoridad nacional, va a depender de una comunidad local, que no sabemos cómo va a estar compuesta y que no sabemos cómo esta va a poder estar expuesta a la captura de otros intereses. Y ojo, que aquí estamos hablando de comunidades locales, no estamos hablando del Estado, son mucho más fáciles de capturar. Entonces yo creo que ahí está el problema. En los planes yo no me pierdo, hay que planificar para los 10 años, hay que priorizar, hay que restaurar, ahí yo no me pierdo ni un segundo. El punto está en esas personas que ejercen la actividad agrícola, ¿qué seguridad van a tener frente a este vocablo autorizaciones y que todos sabemos cuál es el marco teórico que lo ampara y que es ecología política, no es public trust? Eso. Lo que yo quisiera agregar es que nos estamos un poquito olvidando de la reforma del Código de Aguas actual, que si bien sigue hablando de los derechos de agua, señala que los nuevos serán otorgados a título de concesión y van a ser temporales, a 30 años, prorrogables. Por lo tanto, toda esa discusión de la certeza para las nuevas inversiones ya se dio, y en la misma discusión que tuvimos cuando las concesionarias se les cambió a concesiones temporales y ellas alegaban que no había certeza jurídica, que no iban a haber inversiones, y hubo inversiones igual y siguen haciendo un buen negocio. Pero entiendo, comprendo perfectamente la incertidumbre que genera que ahora la Constitución haya sido más radical que el Código de Agua, que, como dije en una columna, llegó tarde. Quizás si se hubiese reformado antes, no hubiese sido tan radical el cambio en la Convención, porque el cambio en la Convención es que pasan a ser estos derechos que el Código dice que se van a otorgar como concesiones, ahora autorizaciones. Pero ya también hemos hablado
de qué interpretación se le puede dar al tema de la autorización. Para mí el tema importante, en realidad, es que más allá de si tú tengas propiedad o no sobre esta concesión o autorización, el punto es que se dijo que van a ser todas revocables, caducables, como ya lo estableció el Código de Agua, que también ahora afecta derechos antiguos, derechos hoy día preexistentes, también van a poder caducar, también van a poder extinguir, y se estimaron constitucionales igual. El punto es que la Constitución avanza más y señala que una ley tendrá que determinar otras causales de caducidad, otras causales de extinción y la temporalidad de los derechos antiguos, que esos no habían sido tocados por el Código de Agua. Pero hay un marco, y ese marco es que estas autorizaciones que podrían ser afectadas, estos derechos de agua podrían transformarse en autorizaciones caducables, revisables, que ya lo son por el Código de Agua, pero se les podría agregar más, podrían ser temporales, y pensemos temporales a 30 años. Yo creo que las inversiones dan para aquello. Pero el punto es que tú tengas hoy día un derecho de agua sin control o sin obligaciones ambientales es lo que se quiso cambiar. En realidad eso es lo más importante. Que sepamos cuánta agua hay en la cuenca y que se distribuya de manera razonable con el agua que hay y no con lo que dicen los papelitos. Y eso de que se distribuya según el agua que hay, ya lo hacen las organizaciones de usuarios. Todos los días tienen que lidiar con ver cuánta agua hay y distribuirla, y los papelitos no valen de nada. Pero hay actores que quedaron fuera. Y lo que dice la Constitución ahora es que esa distribución deberá primero hacerse cargo del uso humano y del uso ecosistémico. Y de ahí viene la distribución a los otros usos productivos que compiten por igual y, de acuerdo, y que vamos a tener que hacer en el día a día. El plan es a largo plazo, pero en todas las partes del mundo que conocemos la gestión integrada, generalmente las autoridades toman decisiones en base a cuánta agua hay por anualmente. Ellos señalan, miren, lo que las proyecciones señalan es que tenemos tanta agua, y en base a esos promedios se va a distribuir el agua. Puede ser anual o puede ser menor, pero generalmente se hace en las otras partes del mundo de manera anual, y a eso deberán sujetarse todos los actores claves de la cuenca, incluyendo las organizaciones de usuarios. Ahora, si uno revisa, me voy a extender un poquito, perdónenme, las transitorias. Hablemos de las transitorias. ¿En qué están las transitorias? En las transitorias cayeron muchas porque no se terminaron aprobando las normas que se querían en agua, así que ya se fueron reduciendo las transitorias. Ayer se trabajó en un texto de consenso. Hay más o menos dos posturas que tienen que ver si esto del cambio a autorización se va a hacer de inmediato, caso en el cual se está reviviendo una norma de la Constitución del 25, reformada del 67, que señala que los dueños de los derechos de agua van a seguir utilizando el agua a título de usuario de una autorización, en la medida que esa cantidad de agua que usen sea de una manera racional. Y hay otra postura que dice que todo esto debe hacerse una vez que esté la Agencia Nacional del Agua con una ley que regule todas sus atribuciones, y que en el intertanto el presidente de la República deberá, con la asistencia del Consejo de Transición Hídrica, empezar a preparar diagnóstico en cada una de las cuencas por etapas, empezando por las que tienen una situación más crítica, viendo cuánta agua hay y viendo una forma de una nueva redistribución mientras no esté en vigencia la ley que regule las atribuciones de la Agencia Nacional del Agua y los organismos de cuenca. Así que yo no veo que ninguno de los dos escenarios sea tan terrible, y lo bueno es que son mejorables. Esas mismas normas transitorias, que si se llegan a aprobar, son mejorables mediante indicaciones, y yo llamo a todos a participar, a voluntariamente tratar de ayudar y asesorar con la experiencia que cada uno tiene desde lo local.
muy claro, Verónica, muchísimas gracias. Gracias, Natalia, excelentes exposiciones. Y este es nuestro último panel. Nos damos cuenta que en los temas seleccionados hay muchas dudas, y un poco como lo que decías recién, Verónica, la idea es continuar organizando seminarios de este tipo, focalizando en distintos temas que son de nuestra competencia, que son de nuestro interés, y que creemos que podemos aportar y ayudar. Creo que todavía hay varias cosas que se pueden abordar y seguir aportando. Así que muchísimas gracias a los 8 expositores excelentes que tuvimos hoy. A todos los que consultaron, en la página del programa de Derecho Administrativo Económico quedará la grabación, igual en nuestro canal YouTube también va a quedar la grabación de este encuentro, y vamos a tratar de subir las presentaciones en nuestro sitio del programa para que puedan tener acceso. Así que, Alejandro, ¿quieres agregar algo más? Como para dar un cierre general. No, simplemente agradecer nuevamente a todos nuestros estupendos y estupendas expositores, expositoras, en este primer seminario, como dice Sabrina, de análisis del texto constitucional, en que los académicos estamos dando razones, argumentos y fundamentos, cada uno con sus convicciones. Y eso es muy importante. Y nosotros siempre hemos evitado los seminarios como de partido único, digo yo, en que solamente hay, con cierta endogamia, participantes de una misma universidad o de un mismo criterio ideológico, lo que, la verdad, disminuye mucho el diálogo público que debemos dar los académicos, prestándonos o arriesgándonos a que exista una contraposición a nuestras ideas. Estupendas las presentaciones y estamos muy agradecidos, y sobre todo esperemos que esto sea útil para quienes nos escuchaban y quedará grabado, como tú decías. Bien, eso, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas, y gracias a los que también estuvieron en el canal YouTube viendo la transmisión en vivo. Gracias a todos por participar. Gracias, hasta luego. Chau, chau.